Hola, ¿qué tal, hermanos y familia de Flores Family TV? Es un gusto estar con ustedes una vez más. En esta ocasión quiero compartir con ustedes técnicas que le ayudarán a crecer y a desarrollar la fe en los pequeños de escuela bíblica infantil. La escuela dominical o enseñanza a los pequeños es una actividad muy importante en nuestras iglesias, porque a través de ello nosotros podemos sembrar la semilla de la fe dentro de los niños de nuestra congregación e inculcarle valores y conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Para impartir una clase, lo primero que tienes que hacer es prepararte bien. Ese es el tema número 1, prepararte bien. Ok, ¿cómo me voy a preparar bien? ¿Qué clase daré? Ok, lo primero que tengo que hacer como maestro es buscar un tema, ¿ok? ¿Cómo lo voy a explicar? ¿Cuál es el objetivo del tema que voy a compartir con los niños de la clase? Y otra cosa muy importante es qué actividad realizar, ¿ok? Antes de cada clase, lo importante es que prepares muy bien la lección. Lee el material con el que vas a enseñar, investiga sobre el tema del cual tú quieras impartir la clase. Ok, dice la palabra de Dios en Romanos 15:4: todo lo que está escrito en la escritura lo fue para enseñarlos, a fin de que mediante la paciencia y el consuelo que dan las escrituras tengamos esperanza. Ok, entonces mediante lo que nosotros vayamos enseñando a los niños, en su corazoncito, nosotros vamos creando una esperanza de fe en lo cual ellos puedan ir creyendo, ¿verdad? Sé creativo, ¿ok? ¿Cómo voy a ser creativo? La creatividad depende de ti, cómo vas a impartir la clase, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué cantos voy a utilizar? Dependiendo del tema que voy a dar la clase, o tú puedes cantar pues otros coros diferentes. ¿Ok? Puedes también, algo también que les gusta mucho a los niños, tú puedes hacer juegos referente al tema de lo que vas a dar la clase. ¿Ok? Otra de las cosas muy, pero muy importante a la hora de impartir la clase es la herramienta de las visuales. ¿Ok? Las visualizaciones, eso es muy importante a la hora de que nosotros vamos a impartir la clase. ¿Ok? Que los niños estén viendo sobre de qué estamos hablando, ¿ok? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarle a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, ¿ok? Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 2:15, ¿ok? Entonces, como consejo número 3, nosotros como maestros tenemos que ser un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo en los cuales los niños puedan ver en nosotros, ¿ok? Miren, les voy a poner este ejemplo. Nosotros en la clase también tenemos a nuestros niños como alumnos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros seamos un ejemplo primeramente de nuestros hijos, ¿ok? Porque, imagínate tú, ¿ok? Tú le enseñas la clase y entonces el niño va a decir: mami, pero tú no haces esto en la casa, o papi, tú no haces eso en la casa. ¿Ok? A eso se refiere, que tenemos que ser un ejemplo. O sea, primeramente empezando desde la casa, ¿ok? Entonces, como maestro, nosotros para los niños somos como un modelo a seguir, ¿ok? Tenemos que ser un ejemplo de vida cristiana, ¿ok? Tratar de ser amable, paciente con los niños, compasivo, respetuoso, ¿ok? Aunque muchas veces como maestro los niños, cuando se distraen un poco, sí da eso de que uno se molesta, pero es muy importante que guardemos la calma a la hora de estar con los niños. Recuerden que ellos son niños, ¿ok? Entonces tenemos que tratar de entenderlos a ellos también, ¿ok? Entonces, por eso es algo muy importante. Otra de las cosas de no alargar mucho la clase. Quiero compartirles también esto en Efesios 5:1 al 2, dice: por tanto sean imitadores de Dios como hijos amados y vivan en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Ok? Entonces eso es algo muy que tenemos que ser como Cristo, tener esa paciencia, ¿ok? Con nuestros niños, así como Dios lo tiene mucha paciencia a nosotros también. Sé flexible, ¿ok? Ok, ¿qué es flexible? O sea, ¿cómo vamos a mostrar ser flexible? O sea, ¿qué tan paciente soy? O sea, tengo la capacidad de repetir las cosas con amor. Muchas veces los niños tienen esta maña como de preguntarte repetidas veces, ok, maestro, en este caso me dicen hasta profe, me dicen los niños de la iglesia. Entonces dice, maestro, ¿y eso qué significa? Entonces ahí es donde tú como maestro tienes que decir, ok, esta palabra, tienes que hacer una comparación que te lleve a la misma palabra, porque los niños muchas veces son curiosos. Entonces, a veces las clases también no salen como nosotros pensamos. Entonces, es necesario que, por ejemplo, tú seas prudente con los niños, ¿ok? Si tú sabes que los niños están con una lección y ya tú estás midiendo el tiempo, ok, deja la clase ahí, impártela, tienes que ser más, ajustate al tiempo, ok, de la clase. Yo sé que muchas veces nosotros como maestros preparamos clases que parece que vamos a dar una prédica grande. Entonces, pero tenemos que ser también prudentes, ok, con los niños, ok, de no desesperarnos. En veces tenemos que hacer en la clase actividades, tenemos que hacer un desarrollo final con los niños en la clase. Entonces todo eso influye, ok. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ok. Entonces en Dios encontramos la fuerza, pidámosle paciencia, pidámosle sabiduría, ok, para que podamos estar bien con los niños. La comunicación es un punto clave en la enseñanza. Asegúrate de hablar de manera pausada para que los niños puedan entenderte bien lo que es la clase, ¿ok? Lo que tú estás impartiéndoles a ellos, ¿ok? También es importante escuchar, ¿ok? Como maestros nosotros tenemos que escuchar a nuestros niños. Muchas veces hay niños que sienten mucha confianza en contarte cosas, ¿ok? Que ellos están pasando. Entonces tú como maestro tienes que ser prudente, ¿ok? Entonces ora por el niño, dile que vas a estar llevándolo en sus oraciones. Entonces esto ayudará mucho a la comunicación de que tú tengas con los de tu clase, ¿ok?